Ok, vamos a plantear el siguiente ejercicio que consiste en la evaluación de la constante de equilibrio químico en función de la temperatura. El ejercicio dice lo siguiente. Hay que calcular la constante de equilibrio para esta reacción química que es la hidratación en fase gas de etileno a dos temperaturas, a 145 grados Celsius y a 320 grados Celsius. A partir de la información de CP y de cambio de energía libre de Gibbs y cambio de entalpía. Entonces, para esta reacción tenemos que etileno más agua produce metanol. Ok, vamos a resolver este ejercicio. Lo que tenemos que hacer es utilizar esta ecuación. La constante de equilibrio se calcula como el producto de tres factores, K0, K1 y K2. Para K0 necesitamos el cambio de energía libre de Gibbs estándar de la reacción. Para K1 necesitamos el cambio de entalpía estándar de la reacción. Y para K2 necesitamos el polinomio de CP. Con este polinomio de CP podemos realizar la integración, como se muestra aquí ya integrado, y sustituir aquí. Delta A, delta B, delta C y delta D corresponden a la sumatoria del coeficiente estequiométrico de cada componente por su constante correspondiente. Delta A, aquí es la constante A de cada componente. Delta B utiliza la constante B de cada componente. Hay diferentes maneras de resolver este ejercicio. Vamos a utilizar una hoja de cálculo. Aquí previamente escribí los nombres de los componentes. Tenemos las sustancias en cada fila. Vamos a llenar aquí los valores del polinomio ABCD. El cambio de entalpía estándar de formación. El cambio de energía libre de Gibbs estándar de formación. Y los coeficientes estequiométricos. Entonces, los coeficientes estequiométricos se determinan a partir de la reacción. Si es un producto, es negativo. Entonces, -1 para etileno, -1 para agua, 1 positivo para metanol. Ok, se supone que la reacción esté balanceada. Si no estuviera balanceada, hay que balancearla. 2 carbonos, un oxígeno y 6 hidrógenos. Está correcto. Como es una reacción de hidratación, simplemente la molécula de agua se incorpora en los enlaces pi de este etileno. Ok, entonces vamos a utilizar la tabla para leer estas variables. Aquí tendríamos que leer los correspondientes valores A, B, C y D. Entonces vamos a utilizar la tabla para leer esos valores. Ok, vamos a leer primero los polinomios. Etileno está aquí. A vale 1.424. B vale 14.394 por 10 a la menos 3. C vale menos 4.392 por 10 a la menos 6. Aquí yo escribo E menos 6. Y D vale 0. Eso para etileno. Ahora para agua. Aquí está.
Es el último de esta hoja. Esta es la columna A. 3.47. Vamos a llenar todos los valores. 3.47, 1.45. B, esto recuerden que es por 10 a la menos 3. C es por 10 a la menos 6. 1.45 por 10 a la menos 6. Y D no tiene valor. Ahí le puse doble. Debe ser a la menos 6. D es 0. Finalmente, para metanol, aquí está. La constante A debe ser esta. A, B y C. Ok, entonces vamos a llenar 2.211, 12.216, menos 3.45 por 10 a la menos 3 y no tiene constante D. Esa es la primera parte. La siguiente parte es leer los valores de los cambios de entalpía y cambios de energía libre de Gibbs de formación. Eso de la siguiente tabla. Entonces, aquí está etileno. Esto está en joules por mol. Joules por mol de la sustancia. Entonces, esto es joules por mol. Energía libre de Gibbs también tiene unidades de joules por mol. Entonces, aquí es entalpía de formación de cada componente. C2H4 es etileno, 52.510. Hay que considerar los signos. De formación, 68.460. Nos falta agua, metanol. Noten que también depende del estado de agregación. Por ejemplo, para el agua, se tiene reportado un valor de entalpía de formación del agua líquida y otro para fase gas. La diferencia de estos dos es el calor latente de vaporización. Entonces, es agua-gas. El cambio de entalpía de formación va a ser menos 241.118. El cambio de energía libre de Gibbs, menos 228.572. Por último, el metanol, C2H5, lo vamos a leer de esa misma tabla. Debe venir más arriba, etanol, metanol, en fase gas, CH4O. No, es etanol, de hecho. C2H6O. Ok, me parece que vamos a tener que corregir las variables A, B y C. Vamos a anotar esto, menos 235.100. Etanol gaseoso y menos 168.490. Hay que corregir, creo que anoté las variables ABC de metanol, pero debió de haber sido etanol. No estoy seguro. Etanol, sí. Hay que corregir es 3.5, 20 y menos 6. 3.5. Es este. 20.001. La B vale 20.001 por 10 a la menos 3. La C, menos 6.002 por 10 a la menos 6. Okay. Ahora sí. Profe,
¿Sí? Etanol. Esto es temperatura máxima, esto es el CP promedio, A, B y C. Profe, Sí, adelante. para el agua, en C es donde no tiene, es 0. Y D sí es .121. Ok, gracias. Agua. Esto era A, B, C vale 0, gracias. Y .121. Ok. Listo. Bueno, a partir de estos datos, entonces, tendríamos que calcular los correspondientes valores. Aquí arriba voy a poner de A, aquí voy a poner de B, aquí voy a poner de C, aquí voy a poner delta D. Esos los vamos a escribir aquí. De igual forma, vamos a escribir los datos para el cambio de energía libre de Gibbs y cambio de entalpía de la reacción. Ok, aquí me faltó un exponencial. D está la 5 positivo, de acuerdo a la tabla. Si D lo tenemos a 10 a la menos 5, ok, debería de ser exponente 5 positivo. Gracias. Entonces, en estas casillas, yo voy a calcular delta A. Delta A es la sumatoria del coeficiente estequiométrico de cada componente por la A de cada componente. Entonces sería eso, por esto, más esto, por esto, más esto, por esto. Eso es delta A. Delta B igual, lo calculo como este, por el B, más el coeficiente del agua, por el B del agua, más el coeficiente de etanol, por el B del etanol. Y delta C va a ser 1 menos 1 por el coeficiente C del etileno, más esto por el coeficiente C, ahí es 0, más esto por este coeficiente. Eso es delta C. Y delta D, aquí puedo omitir estos resultados o dejarlo así por si se incluyen otros valores diferentes. Entonces, de nuevo, delta A es el coeficiente estequiométrico de cada componente, menos 1 por A, sumado para todos, menos 1 por 1.4, más menos 1 por 3.74, más 1 positivo por 3.58. Para todos los demás es lo mismo. De hecho, también delta G estándar de la reacción y delta H estándar de la reacción se calculan con esa operación, que sería el coeficiente por la entalpía de formación del primer componente más el coeficiente del segundo por la entalpía de formación del segundo más el coeficiente del tercero por la entalpía de formación del tercero. Esto representa el cambio de entalpía de reacción estándar. Y acá igual, el cambio de energía libre de Gibbs estándar se calcula con la sumatoria. Menos 1 por 68,000 menos 1 por menos 22,000
más 1 por menos 168.500. Entonces, esto es la energía libre de Gibbs de la reacción estándar. Es decir, estas dos están a temperatura y presión estándar, que es temperatura 0 de... Podemos poner acá. Temperatura estándar es la temperatura a la cual nosotros calculamos todas las funciones estándar. Temperatura estándar es 298.15 Kelvin. Y temperatura T va a ser uno de nuestros datos. Si lo hacemos para la primera parte, 145 más 273.15 nos da la temperatura en Kelvin. Esto sería Kelvin. A la cual vamos a calcular la constante de equilibrio. Entonces, a partir de esto, el valor de la variable tau es temperatura entre temperatura inicial, 1.4. Vamos a analizar cómo se resolvería. De acuerdo a nuestros valores, la K de equilibrio se calcula, primero hay que calcular K0, luego hay que calcular K1, luego hay que calcular K2. Entonces, K0 se calcula con esta relación, K1 con esta otra, y K2 es la integral. Entonces vamos a calcular primero K0 y K1. De acuerdo a esto, yo puedo calcular aquí K0, lo vamos a colocar como el exponencial de menos delta G estándar de reacción, que está aquí, entre RT. No he puesto R, pero supongamos que la pongo aquí. Por T. Esto es T. Entonces aquí vamos a escribir el valor de la constante universal de los gases ideales. Si aplicamos todo en el sistema internacional es 8.314 joules por mol Kelvin. Entonces esto vale K0. No sé si tomó T0 o T. Ok, vamos a corregir. T. Ok, vamos a corregir K12 por K11. Gracias. Sí, debe ser la energía libre de Gibbs estándar entre RT0. Entonces sí es 298, porque esto es la constante de equilibrio estándar. Gracias. Ahora K1 se escribe igual. Sería el exponencial de esta relación de entalpía de reacción. Sería delta H. Este delta H de reacción entre R de nuevo por T0. T0 debe ser este. Y eso por 1 menos el cociente T0 entre T. Esa es la inversa de tau. También se podría escribir como la inversa de tau. Ok, vamos a... Me parece que me faltó un paréntesis.
Esto es delta H entre RT entre 1 menos ese cociente. Ok, sí, eso debe de resultar. Y bueno, aquí lo más complicado sería K2. Ya tenemos la ecuación integrada, entonces podemos resolver directamente ese factor a partir de la ecuación que nos permite calcular K2. Para K2, voy a poner aquí un ladito. Va a ser igual ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separarlo por términos y al final sumamos esos términos para no tener una fórmula muy larga. El primer término, lo voy a colocar aquí, va a ser delta A. Voy a calcular este término, luego este, luego este, luego este. Lo sumo y a todos les evalúo el exponencial. Entonces el primer término va a ser delta A, que lo tengo aquí, por el logaritmo natural de tau vamos a abrir otro paréntesis menos ese cociente tau menos 1 entre tau. Eso debería valer el primer factor. El segundo factor vamos a evaluarlo y lo vamos a colocar aquí. Factor 1, factor 2, etcétera. El segundo factor sería un medio, 0.5 por delta B, que está aquí, por T0, que está acá arriba, etcétera. Básicamente vamos a sustituir todo en esa relación. Debería ser tau menos 1 al cuadrado. Y todo eso entre tau. Eso nos debería de dar el segundo factor. El factor B. El tercer factor sería ahora esta relación, que es un sexto de delta C, que lo tengo aquí, por T0 al cuadrado, por tau menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, por tau más 2. Todo eso entre tau. Está ahí. Ok, se supone que está bien. De nuevo va a ser ahora el otro término, factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, es un medio, 0.5 por delta D, eso entre temperatura 0 al cuadrado por tau menos 1 al cuadrado entre tau cuadrado.
Noten que hay muchos términos que se repiten como tau menos 1 al cuadrado, tau cuadrada. Podríamos poner otra celda acá arriba que fuera tau menos 1 para ahorrarnos el tecleo de esta fórmula. Aquí lo separé. Pero aquí ya calculamos los 4 factores. Factor 2, etcétera. Factor 3. Factor 4, donde son estas sumatorias. El que tiene delta A es el factor 1, el que tiene delta B es el factor 2, etcétera. Entonces, para K2 sería el exponencial de la suma de todos ellos. Exponencial de la suma de estos. Nos dio ese valor. Y finalmente la constante de equilibrio. Aquí la voy a escribir. Va a ser la multiplicación de este por este por este. Ese valor nos daría. Esa constante de equilibrio se tiene a la primera temperatura 145 grados Celsius. Punto 14,236. Entonces, ese valor lo voy a anotar acá. Va a ser el resultado. Esto porque se nos pide a 2 temperaturas. Cada equilibrio a 145 grados Celsius. Va a ser 0.14236. Ese sería el primer resultado. Para el segundo resultado, que también lo podemos colocar aquí, la K de equilibrio es a 320 grados Celsius. Bueno, entonces este es el primer resultado. Y si yo quiero obtener el segundo, puedo cambiar simplemente la temperatura T. En lugar de 145, le vamos a poner 320 Celsius a Kelvin. Entonces cambiamos, ahora la temperatura T vale 593. Profe, después de obtener el primer valor de cada equilibrio, se trabó todo. Ok, se les trabó el video. Muy bien. Bueno, lo que estaba realizando, simplemente vamos a regresarlo a donde estaba con control Z. Esta tecla está programada en función de K0, K1 y K2, esta celda. Entonces lo que hice fue registrar este valor aquí abajo. Ese valor es la constante de equilibrio a 145 grados Celsius. Y el otro, aquí yo voy a anotar el valor de la constante de equilibrio a 320 grados Celsius. Como ya tengo la celda programada, lo que voy a hacer simplemente es cambiar este valor de la temperatura T. De 145 lo voy a cambiar por 320. Eso va a cambiar K0, K1, K2, todos los factores, y va a cambiar K de equilibrio. Entonces, ahí ya los cambió. Tau vale ahora 1.98 y el valor de la constante de equilibrio 0.0028. Eso lo registro ahí y estos serían los resultados en función de esos 4 factores. Entonces, como pueden ver, el procedimiento es un tanto
riguroso, pero como ya tenemos las constantes que pudimos leer de la tabla, en este caso fue posible calcular la constante de equilibrio. Se puede hacer el primer cálculo y cambiar después la temperatura. Con ese dato, al cambiarlo, lo podemos calcular a otra temperatura. Aquí yo podría cambiar esta temperatura, va a cambiar K1, K2, K0 y cambia la constante de equilibrio. Entonces noten aquí que la constante de equilibrio a mayor temperatura es menor. Eso podría deberse a que a mayor temperatura quizás esta reacción se desplaza hacia el sentido inverso, hacia el sentido reversible. Notamos que la entalpía de formación es negativa, entonces es una reacción exotérmica. Ese sería el desarrollo que se puede realizar aquí en Excel.